es que esta es el final de la unidad 2, con la cual finalizamos la materia para el examen 1. Ok, y esta practiquita que les pongo acá, vamos a hacer 2 problemitas. Vamos a hacer este completo y a plantear uno más para que ustedes lo resuelvan. En la próxima clase me digan cómo lo terminaron de resolver. Y así finalizamos, digamos, la parte de materia del examen 1. Entonces, vean que, por ejemplo, en este ejemplito que está acá, si yo tengo estos cuadritos, si ustedes lo visualizan en el libro, en el Alexandre y también en el Dorf, tratan las cargas como cuadritos para ponerle especificaciones de potencia, factor de potencia y su etiqueta, ¿ok? Etiqueta de adelantado, etiqueta de adelantado, etiqueta de atrasado. ¿Qué significaba eso para un factor de potencia? Si El su desfase. ¿Perdón? Si es más reactivo, capacitivo que inductivo. Correcto, correcto. Y eso también significa que el ángulo o es positivo o es negativo, porque recuerden que el factor de potencia está compuesto por un coseno. Y como el coseno es una función par, da igual si lo metemos positivo o lo ponemos negativo. Por lo tanto, se requiere una etiqueta que me indique si estoy hablando de algo capacitivo o de algo inductivo. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo algo adelantado, ¿verdad? Refiere a algo capacitivo. Si es capacitivo, la corriente adelanta a la tensión. Si es inductivo, la tensión adelanta a la corriente y estamos hablando de un atraso. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo algo capacitivo, refiere a un FP adelantado y sé que el ángulo me va a dar negativo. Cuando yo tengo algo atrasado, sé que es inductivo y el ángulo me va a dar positivo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, una pregunta. Había hecho unos ejercicios y se notaba que el adelanto o el atrás se representaba con una flecha. ¿Esa nomenclatura cómo se leería? Ah, claro, sí, 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 eso es importante también. Cuando ustedes vean una flechita, por ejemplo acá, FP, ¿hacia dónde se veían las flechitas, Andrés? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Así, Hacia arriba y hacia abajo. sí, adelantado, FP atrasado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Tenés algún ejemplito por ahí, Andrés? ¿Algún lugar donde lo podamos revisar? No inmediatamente, profe, No. es que lo estaba buscando en una página de un libro. Sí, porque esa nomenclatura de la flechita. Ujú. Ok, déjame corroborarlo mejor porque me genera un poquito de duda. Yo nunca la uso esa, entonces esto normalmente yo lo asociaría con una L, pero no corresponde, lo es. Entonces, mejor déjame revisar esa nomenclatura, ¿de acuerdo, Andrés? Para no generarles duda a ustedes, pero sí es importante que salgamos de esa duda porque me genera un poquito de duda. Yo haría este con flecha hacia arriba y haría este con flecha hacia abajo, FP. Pero esto no parece un adelanto, no parece un atraso. Entonces, mejor déjame revisarlo para que no les quede, no confundirlos, ¿de acuerdo, Andrés? Muchas gracias, profe. Sí, sí, aquí mejor utilicemos adelanto y atraso para estar claros. Aquí todo está bien, pero la flechita necesito revisarlo porque nunca la uso yo. Entonces necesito revisar esa nomenclatura, pero es importante. Ok, bueno, ahí tal vez, eso me parece que salió un examen con un adelanto y un atraso así indicado. Ok, déjenme ver nada más si aquí tengo algún ejemplillo. Si tengo algún ejemplillo, sé que es de fuente confiable y que podemos usarlo. No, no tengo ninguno. Les quedo debiendo eso, de cuál corresponde a cuál, ¿de acuerdo? Esa nomenclatura es importante. Ok. Bueno, chicos, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos con ese problemita? Vean que lo que nos preguntan es, aquí está visualizado, esto es lo que da. Nos preguntan la corriente. Entonces, aquí hay varios factores importantes a tomar en cuenta. Uno de ellos es cómo tratar las potencias complejas. Por ejemplo, esto es un circuito que a la postre es un divisor de corriente. Baja por aquí una parte y la otra baja por acá. Se vuelve a unir en este punto de acá. Ok, se vuelve a unir en este punto y aquí tendríamos entonces y de nuevo. Déjenme utilizar el lápiz el lápiz de la tablet. Entonces tendríamos por acá y de nuevo. Ok. Bien, esto visualícenlo como una impedancia. Esto también como otra impedancia. Y esto como otra impedancia. Ok, entonces, en el enunciado de ese problema, porque fue un problema lo que dimos en un examen, venía esto en cajitas, pero realmente representaba impedancias. Ok, y aquí se dan los datos que tiene esa impedancia respectivamente. Entonces, por ejemplo, a este S1 dice que tiene 2 kilovoltiamperes, el FP es 0.7 y es adelantado. Como nos dicen, esto no venía en el enunciado, yo lo puse extra aquí en el enunciado, en la clase. Le puse capacitivo porque es adelantado, capacitivo porque es adelantado, inductivo porque es atrasado. Lo que venía es solo lo que está en negro en ese ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo datos de este tipo, ¿qué podría yo decir, por ejemplo, de la carga? Vamos a ponerle carga 1, de Z1. ¿Qué podemos decir de Z1? ¿Cuáles son sus características de potencia? Z1, Z2 y Z3. ¿Qué podemos decir de eso? Esos datos, ¿qué son lo que me están dando ahí? Me están dando factor de potencia y potencia compleja. Ok, ojo aquí. Lo que dice Andrés es cierto, sin embargo, me están dando S1, solamente me están dando 2 kilovoltiamperes. Cuando me dan esto sin ángulo, ¿qué significa? Que es puramente resistivo. No, porque tiene un FP. Si tiene un FP distinto de 1, no es puramente resistivo. Ok, chicos, cuidado con eso. ¿Cómo fue esa última frase? La última frase fue, si el FP es distinto de 1, entonces no puede ser una carga puramente resistiva. Ok, gracias. La única, claro, con gusto, la única carga que me da 1 es la resistiva y es la ideal. Recuerden que cuando uno corrige factor de potencia, lo que quiere es llevar el FP a 1 para que se parezca más a una carga resistiva. ¿Ok? Para corregir el factor de potencia, si la carga es capacitiva, yo corrijo con un inductor. Si la carga es inductiva, yo corrijo con un capacitor, ¿verdad? Ese es el tema 4.2.5. Profe, esa carga S1 nos está dando la potencia aparente y nos Correcto. Exacto, eso es lo que nos están dando. Cuando no nos dan el ángulo y el FP es distinto de 1, lo que nos están dando es potencia aparente. ¿Ok? Esto es aparente porque no nos están dando el ángulo. Eso quiere decir que ahí en realidad lo que nos están dando es la magnitud de S1. La magnitud de S1, que es potencia aparente, es igual a 2 kilovoltiamperes. Esto es potencia aparente. ¿De acuerdo todo el mundo? Sí, profe. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, para poder sacar S1, ¿verdad? Para poder sacar S1, yo tendría que ver, bueno, ya sé cuánto, yo sé que S1 está compuesto por la magnitud de S1 y el ángulo de S1. Entonces, lo que me falta es el ángulo, pero me están dando FP.
¿Ok? Y como me dan FP, yo ya tengo el ángulo. Y me están diciendo incluso si es positivo o es negativo. Así, sin calcular nada, ese ángulo es positivo o es negativo. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque está adelantado. Pero es capacitivo. Recuerden que el adelanto significa ángulo negativo. Ah, yo creo que aquí ya corroboré. La flechita refiere al valor del ángulo, Andrés. Entonces aquí sí es flechita para abajo y flechita para arriba. Porque esta flechita refiere al valor del ángulo. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, sí. De acuerdo, vean que al ser adelantado implica que es capacitivo. Toda carga capacitiva o reactiva capacitiva tiene el ángulo negativo. ¿Ok? Entonces ya yo sé que este amigo de acá, como es capacitivo, tendrá que ser menos phi S1. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, profe. Sí. Ok. Vamos entonces nada más a completar aquí esto para que quede bien. Digamos, entonces esto es un FP con flechita hacia abajo. Este es un FP con flechita hacia abajo también. Ya así quedamos completitos con esto. Esto es un FP con flechita hacia arriba. Nada más le pongo el FP. Ok. Entonces, estamos por ahí. ¿Qué pasa? Entonces, si yo lo que quiero es hallar la I total, ¿verdad? Que es esta, voy a tener que hallar I1 e I2, sumarlas y obtener I. Entonces, de solo esta parte yo puedo obtener I1. Entonces voy a recordar, disculpen, voy a recordar que S es igual a la tensión por el conjugado de la corriente. Si S es igual a la tensión por el conjugado de la corriente, ya yo tengo la tensión. Vean que toda la tensión de entrada cae a través de esto. ¿Ok? Entonces, S1 será igual a Vin por el conjugado de la corriente 1. Yo puedo despejar de acá I1 porque ya yo tengo este valor y tengo este valor. Bien, vean que el valor de corriente, y aquí quiero que pongan, el valor de tensión, quiero que pongan mucha atención porque esto tal vez no es tan obvio de ver, esto que está aquí. En el enunciado de ese examen, esto es un ejemplo de examen, venía que la tensión de entrada es 100 por E a la J, 21 pi medios. 21 pi medios equivale a 1890 grados. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo divido eso entre 360, va a dar 5 punto y pico vueltas el fasor. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es 1890, ¿verdad? Dividido entre 360 me da 5.25. ¿Ok? Entonces el ángulo es el punto 25 de una vuelta. Es decir, me queda 90 grados, ¿verdad? Vean que 360 dividido entre 4, o sea, es un cuarto del 360, es 90. Veámoslo así. Para pasar de 21 pi medios a 1890, lo único que hago es 21 por 180, multiplico y lo divido entre 2. Eso me da 1890. Pero esto implica que el fasor da varias vueltas, 5.25 vueltas. El ángulo que yo debo usar en los fasores no debe superar 360. Entonces tengo que restarle 360 muchas veces a esto para llegar al ángulo que es. En otras palabras, yo a esto le resto 5 veces 360 para ver cuánto es ese punto 25, es decir, 90. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, todo el mundo entiende eso, chicos. Sí, profe. Ok. Esto es importantísimo, ¿verdad? Se les puede dar exponencial, se les puede dar en grados, se les puede dar
en todas las representaciones que hemos visto, representación polar, rectangular o exponencial. Entonces aquí se está dando en exponencial. Hay que tomar en cuenta que cuando yo uso fasores, el ángulo no puede ser mayor a 360. Entonces tengo que ver a cuánto equivale eso en vueltas. Y la última vueltita es la que me va a decir qué ángulo es. Entonces aquí la última vueltita dice que es 0.25, es decir, 90 grados de 360. Es un cuarto de 360. Okay, entonces, si despejo de aquí la corriente, entonces sé que es S1 entre Vin, ¿verdad? Conjugado, porque yo paso esto a dividir acá y lo que estoy teniendo es que Sin entre S1 entre Vin es igual al conjugado de I1. Para deshacerme del conjugado lo paso al otro lado y saco el conjugado de lo que me está dando ahí. ¿Cómo llegamos a este menos 45? Que no lo hemos visto. Vean que ese punto 7, ¿verdad? Si ustedes sacan el arco coseno de punto 7, 0,7, eso les va a dar 45. ¿Ok? Entonces, el ángulo, vamos a ponerlo por acá, el ángulo de S1 es igual al coseno a la menos 1 de 0.707, que esto nos da 45 grados. Y gracias a que viene etiquetado como adelantado, sé que este ángulo entonces será negativo porque corresponde a una reactancia capacitiva. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Nadie se nos ha perdido hasta acá? Adriana Calderón, ¿está claro? Sí, profe. Sí. Jimmy, Coniglio, ¿todo claro? Jimmy, ¿estás ahí? Le contestó por el chat, profe. Ok. Entonces, chicos, necesito que realmente, digamos, si algo no está bien, porfa, díganlo. O sea, si algo no lo entienden, díganlo, porque este es el momento. Ok, bueno, ya tenemos ese angulito ahí. Por lo tanto, es muy fácil. S1 es 2000, ángulo de menos 45, y la tensión de entrada ya nosotros vimos que era 100 de magnitud y un ángulo que salió de 5.25 vueltas acá en 90. Entonces, esto dividido, ustedes agarran esto, 2000 dividido entre 100, eso les va a dar 20. Y si toman menos 45 dividido entre 90, eso les va a dar menos 135, pero como es conjugado, queda positivo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y es ARMS porque los valores que estamos manejando desde el inicio son valores RMS. Ok, bien. Entonces ya tenemos I1. Al tener I1 solo me hace falta hallar I2. El problema no es un problema, simplemente que hay que visualizarlo. I2 pasa a través de dos cargas, pasa a través de Z2 y de Z3. Por ende, yo necesito sacar las dos corrientes, ¿verdad? La corriente perdón, necesito sacar la tensión de acá y la tensión de acá para saber cuánto es, o las impedancias para saber cuánto es esta corriente que le pasa a través de él. Si ustedes visualizan, Vin también cae a través de estas dos, es decir, pasa a través de las dos. Entonces, si yo tengo un dato unificado de estas dos, podría nada más hacer el mismo despeje que hice para la otra, pero tengo que unificar ese 1 con ese 3. Si nos devolvemos a un par de videos anteriores, nosotros vemos que las S que significan potencia compleja, se pueden sumar en serie, se pueden sumar en paralelo, ¿verdad? Eso ya está explicado en videos anteriores. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar S2, sumar la S3 y sacar una S4, por ejemplo, o como yo le quiera llamar. S4 sería la sumatoria de S2 más S3. Entonces, teniendo S4, yo sé que la tensión que cae a través de estas dos es la misma, es Vin. Entonces, perfecto. Yo nada más hago el mismo despeje que hice acá, pero en lugar de utilizar S2 o S3, utilizo S4, que es la sumatoria de esas dos. ¿Me siguen? Sí, profe.
Bien, entonces ahora sí, veamos qué pasó con S2 y con S3. Aquí, ¿qué me dan? ¿Qué es esto? Potencia promedio. Potencia promedio. Vean que está en watts. Cuando algo está en watts es P mayúscula, es la parte real de S2. ¿Ok? Vean que esto es S2, 2 puntos, 1.2 kilowatts. Todo esto es S2, digamos. No es como que S2 es esto, sino que S2 es todo esto. Todos los datos corresponden a S2. Igual acá, todos los datos corresponden a S1, que fue lo que hicimos ahí. Entonces, S2 tiene características como que esto es P, esto es 0.8 kilovoltiamper reactivo, ¿qué es? La potencia reactiva. La potencia reactiva Q. Entonces me están dando P y me están dando Q. ¿Ok? Y me están diciendo que es adelantado, es decir, un ángulo negativo, ¿verdad? Entonces la parte imaginaria será negativa. Entonces esto es negativo, es menos 0.8 kilovoltiamper reactivos. ¿Ok? En otras palabras, así muy simplemente me están diciendo que S2, S2 es, S2 es 1442.2 menos 3369. ¿Cómo salió eso? Bueno, eso si ustedes quieren, pueden agarrar y decir que S2 es P, que me lo están dando ahí. Me dicen que P es 1200 o 1.2K. Es S2 es igual a 1.2 kilowatts menos, ¿por qué menos? Porque es una potencia reactiva, adelantada, capacitiva, es decir, negativa, menos 0.8 kilovoltio amper reactivo. Y aquí es kilowatt. Y esto lleva una J, porque es parte imaginaria. Eso es lo que me están diciendo. Si ustedes meten esto a la calculadora y lo pasan a polares, pues les da este número de aquí. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ujú. Ahora bien, S3. S3 nos están diciendo que S3 tiene 4000 watts, que corresponde a potencia, promedio, activa o real. Esos tres nombres se utilizan para P. ¿Ok? Y nos están diciendo que es atrasado, es decir, es inductivo. Por lo tanto, el ángulo es positivo y el FP es 0.9. ¿Cómo saco yo el ángulo? Coseno. Haciendo el coseno inverso. Exactamente. Coseno. Coseno a la menos 1 de 0,9. ¿Cuánto da eso? 25,84, profe. 25,84 positivo porque es inductivo y la flechita va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, yo sé que es 4.444,4 con ángulo positivo. ¿De dónde salió este 4.444? Ese viene de una relación, tienen que irse a un videito anterior, ¿verdad? Donde esta magnitud, la potencia aparente S3, ¿verdad? Solo esto, ¿verdad? Saca solo la parte de la magnitud. S3 será igual a P3 dividido entre el coseno de teta 3. Esto tiene que irse a un video anterior, donde se explica la potencia compleja. ¿Ok? Entonces, este 4.444,4 es tomar P3, que decimos que P3 es 4.000, y dividirlo entre coseno de 25,84. ¿Cuánto les da eso?
Chicos, ¿alguien lo está calculando? ¿Me escuchan? Profe, sí da eso, 4.444,4. Bueno, entonces tendríamos la magnitud, ¿verdad? De C3 y ya sabemos de videos anteriores que las potencias complejas se pueden sumar en serie. Entonces, S', que S' sería la sumatoria de estas dos, sería S2 más S3, se suma fasorialmente, nos da 5.322 con ángulo de 12 y para sacar I2, pues lo hago con la potencia total de esas dos impedancias que están en serie, despejo y me da esto. ¿Ok? Entonces, fácil. Esta corriente es la sumatoria de I2 más I1 o I1 más I2. Que da 66,2 con ángulo de 92.39 amperios RMS. Este problema está claro, chicos. Sí, profe, todo claro. Ok, vean, ya para cerrar lo que es práctica de este examen, que es el examen 1, ¿verdad? Que finaliza en la unidad 2. Tenemos este otro ejemplito que es bastante interesante. Bastante interesante. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se planteó en un examen, la gente dijo, no, pero es que ¿por qué nos metieron polifásicos en el primer examen? Esto no es un polifásico. ¿Ok? Luego vamos a ver esa definición. Bueno, ahorita la vemos. Un sistema polifásico, perdón, un sistema polifásico tiene más de una fase, más de un ángulo distinto en las fuentes, pero con una misma frecuencia. Este no es así. Este es un sistema monofásico. Quiere decir que estas dos fuentes que alimentan a todo este circuito son 120 grados, perdón, 120 volts con ángulo de 0, voltios RMS, y esta es 120 con ángulo de 0, voltios RMS. ¿Por qué no es polifásico? Porque tienen exactamente la misma fase, 0, 0. Para que un sistema sea polifásico, necesita tener distintas fases, pero la misma frecuencia y magnitud. Es decir, aquí yo debo tener esto a 60 Hz y este otro a 60 Hz también. ¿Ok? No tendría sentido conectar dos fuentes para un sistema de este tipo con distinta frecuencia. Si yo lo que quiero es hacer un sistema monofásico que me alimente un circuito a 240, es decir, la sumatoria de estos dos. ¿Okay? Que es lo que normalmente se hace en casa cuando compramos una secadora de ropa o cuando tenemos tal vez un calentador de agua que normalmente vienen en 240 o bueno, 220 le dicen a veces acá. Y 110, ¿verdad? Que también en lugar de usar 120 utilizan 110. Eso muy dependiente del país, pero ese es más o menos el valor. Entre 110, 120 y 220 y 240. El asunto ahí va a depender de cada país. En nuestro país anda muy cercano al 110 y no al 120. Por lo tanto, aquí en Costa Rica van a escuchar a los electricistas hablar de un 220, ¿verdad? Y no de un 240. En fin, eso no importa tanto, lo que importa es entender cómo se conectan y qué es un sistema monofase y un sistema polifase. ¿Okay? Este ejemplo es monofase, es decir, es del primer examen. ¿Okay? El segundo examen inicia en trifásicos, que es que tenemos tres fases distintas. Por ende, un sistema polifásico. Acá todavía no estamos en eso. ¿Okay? Para completar este ejemplo, esto es una R1. Y esto es una L1. Por acá R2. Y esto es una L2. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de una R de horno. Y aquí vamos a hablar de una R de estufa. Este es el circuito típico de una pizzería como esas que
a las que van ustedes cuando van por allá por San José, ¿verdad? Una pizzería ahí a la par de un barcillo. Esto es esto, ¿verdad? Entonces, esta cosa de acá, chicos, es literal, bueno, en ese ejemplo venía en el circuito de la pizzería tal, del lugar tal, etcétera, es este. ¿Ok? Tiene algunos dispositivos, algunos elementos, perdón, elementos eléctricos en el circuito que requieren de 220 o de 240 en este caso, porque es 120 y 120. Entonces, a través de esto, aquí vamos a tener 240 voltios, ¿verdad? Voltios RMS con 0 más 0, 0, ¿verdad? Ángulo de 0. ¿Verdad? En función de esta parte, ¿verdad? Eso que bastante feo, lo voy a quitar. Pero es para que vean que a través de esta carga caen las dos fuentes y a través de esta otra carga caen las dos fuentes. Sin embargo, de forma independiente, aquí cae 120 y aquí cae 120. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, esto es un horno, esto es una estufa y esto eran refrigeradores. Refrigerador 1. Sí, vamos a hacerle refrigeradores que trabajaban en 120. Vamos a ponerle refri 1 y refrigerador 2. Normalmente, si uno tiene un sistema de 220 o 240, dependiendo del país, y lo que quiere es balancearlo, claramente cuando una instalación eléctrica es de un negocio, como por ejemplo una pizzería que no entra dentro de una industria, por ejemplo, no hay que regular el factor de potencia porque es casi doméstico, ¿verdad? Casi el de una casa, pero sí se trata de hacer lo más balanceado posible. Yo pude haber conectado este otro refri si quisiera, el refrigerador 2, a la misma primera línea, ¿verdad? A esta de acá. Pero la idea es balancearlo lo más posible. Esto está bien balanceado. Si ya tengo de por sí dos fases, conecto una refri a una fase y la otra refri a la otra fase para no desbalancear mucho el circuito eléctrico. Es una buena costumbre eléctrica, digamos. ¿Okay? Bueno, entonces, ese es el circuito y se nos piden un montón de cosas, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo básico, ¿verdad? Datos de acá. Nos dan. Por ejemplo, dicen que el motor del refri 1 tiene una corriente nominal de 8.5 amperios RMS. ¿Ok? Nos dicen también que, estos son datos que dan, nos dicen también que la impedancia del refrigerador 1, ¿verdad? Z del refrigerador 1 es igual ok, vamos a ver. Lo que dan es el valor de la magnitud. Ok, Z es igual a su magnitud por un ángulo. Okay. Por un ángulo que está dado en exponencial a la J 9 pi cuartos. Vayan sacando este ángulo, por favor. Ohms. También nos dan que el FP del refri 2, este es el 1, es igual a 0.6, 7, 572 atrasado. ¿Okay? Y nos dan también que la magnitud de la Z del refri
2 es igual a la raíz de 265 ohms. Okay. Parte de los datos también es que dan el P del horno igual a 12 kilowatts. Y el P de la estufa también lo dan. P de la estufa es igual a 8.4K kilowatts. Ajá. Y la frecuencia ya se las di allá arriba. Entonces, la primera pregunta, que es la única que nos va a dar chance de hacer hoy, les voy a dejar otras dos para que las hagan en casa, es sacar cuánto es Z de la refri, Z del horno, Z de la estufa, Z de la refri 1 y Z de la refri 2. ¿Ok? Empecemos por uno fácil. Empecemos por el Z del horno. ¿Cómo sacamos el Z del horno, chicos? La impedancia que tiene ese horno. Con esos datos. Profe, como es resistivo, entonces nada más agarrar los kilowatts y Ajá. con el voltaje ya con eso se termina. Ya con eso, ¿verdad? Entonces, sería, vamos a ver, nosotros sabemos que como ese es resistivo, bueno, lo primero, lo que acabas de decir es bastante importante tenerlo claro, el Z del horno es resistivo, ¿ok? Y esto es igual a la potencia, que es lo que nos dan, a P del horno, sobre la tensión que hay en el horno, ¿ok? La tensión del horno, V en el horno. P en el horno dice que es 12,000 watts dividido entre la tensión del horno. ¿Cuánto le cae al horno? ¿Cuánta tensión le cae al horno? 240. 240. Ok, entonces esto dividido entre 240 voltios con ángulo de 0, ¿verdad? Pero aquí no nos importa porque estamos sacando P. Ok, esto nos va a dar que esa impedancia, que en realidad es una resistencia, esto se va este 0 con este, queda 1200 entre 24, eso da 4,8 ohms. 4,8 ohms. ¿Ok? La Z de la estufa no tiene mayor ciencia, es muy similar, ¿verdad? En este caso, aquí hay un error. Vamos a ver, esto es, sí, aquí hay un error grave. Eso que calculé es corriente. Porque vean, sí, esto es corriente, sí. Esto que está aquí es corriente. Estos son amperios. Amperios RMS. ¿Ok? Entonces, para sacar la resistencia, pues tengo que tomar la corriente y no, para ver, esto es ley de Ohm, nada más. Sería tomar la tensión U en el horno, que ya la tengo, y dividirla entre la corriente en el horno, que es lo que saqué aquí. ¿Ok? Entonces, es los mismos 240 voltios con ángulo de 0 entre lo que calculé aquí abajo, que es el 4,8 con ángulo de 0 también, amperes RMS, voltios RMS. Ok,
Y para ser consistentes, esto es así. Saco primero la corriente del horno y luego puedo calcular el R por ley de Ohm. Ok. Pues ahora sí, esto sí me da Z del horno. La Z del horno es 4.8 y esto hay que corregirlo porque este es el cálculo de acá. Esto nos daba 50, profe. 50, sí. 50, porque esto es 1200 entre 24, 50 amperios RMS. Y ahora sí, bueno, sacamos primero la corriente y luego la Z, que es una R por ley de Ohm. ¿Ok? Para el otro, que es la estufa, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Z de la estufa es una R de estufa, pero entonces primero hay que calcular la corriente. ¿Ok? Entonces, la corriente de la estufa es igual por ley de, bueno, no, por potencia, que es lo que nos dan, que son 8400 watts. Y sabemos que a la estufa también le caen 240 voltios, ¿verdad? Es la misma que V de la estufa sería. V de la estufa es la misma que la que cae en el horno. Entonces la corriente la sacamos por ley de Ohm. No, la sacamos por potencia, que sería la potencia que hay en la estufa entre la tensión que hay en la estufa. Esto viene de que P de la estufa es igual a V de la estufa por I de la estufa. Entonces, despejando sale esto, sacamos corriente. Esto es 8400 watts divididos entre 240 voltios. Esto nos da 35, estos son RMS, 35 amperios RMS. Ahora bien, teniendo la corriente, puedo hacer lo mismo que hice acá por ley de Ohm. Ahora sí, Z de la estufa es igual a R de la estufa porque es resistivo, que es igual a en este caso es tensión entre corriente, ¿verdad? Que sería entonces 240 dividido entre 35 amperios. Todo esto tiene ángulo de cero, ¿verdad? Esto da... ok, no lo tengo calculado. 240 dividido entre 35. 48 séptimos. 48 séptimos. Y esto es ohms, que es igual a 6.9 ohms. Ok. Aquí lo interesante sería la parte que no es resistiva, ¿verdad? Donde hay que tener más cuidadillo. Voy a bajar esto acá. Esto mismo se ocupa para el horno, que fue el principio por donde el AP del horno es igual al V del horno por la corriente del horno. Por lo tanto, de ahí despejé corriente del horno. Ok. Es corriente del horno y luego por ley de Ohm saqué Z o R. Voy a hacer más chiquito esto para poder moverlo hacia arriba. ¿Cómo harían ustedes las que no son resistivas, chicos? Por ejemplo, Z de la refri 1. ¿Qué se les ocurre?
podría estar la tensión de solo una fuente, profe. Debo de usar la tensión de solo una fuente, los 120 voltios, ¿verdad? Podría hacerlo por ley de Ohm, ¿verdad? Vean que, vamos a ver aquí, creo que hay que agregar una página aquí porque ya no hay espacio con lo que sigue. Ujú. Ok, vamos a tener que agregar una paginita. Ujú. Ahí después arreglo la numeración. Nos falta para la refri 1 lo que es Z de la refri 1, ¿verdad? ¿Cómo la sacamos? Nosotros sabemos que por ley de Ohm, la tensión en la refri 1 es igual a la impedancia de la refri 1 por la corriente de la refri 1, ¿correcto? ¿Qué tenemos de eso? Tenemos la tensión en la refri 1 que es 120 con ángulo de 0. Tenemos también de los datos, disculpen, voy a subir otra vez. Tengo de los datos el ángulo, ¿verdad? Que me dicen Z de la refri 1 es alguna magnitud con este ángulo. ¿Cuánto es este ángulo? ¿No todos? A mí me dio 45, profe. 45, ¿verdad? Es 9 por 180 dividido entre 4 y ver cuántas vueltas da eso. 9 por 180 dividido entre 4 nos da 405 menos 360, 45 grados. ¿Ok? Nos da 45 grados. Ahora bien, ¿es un 40 positivo o es un 40 negativo? ¿Qué creen ustedes? Perdón, un 45 positivo o un 45 negativo. Me atrevería a decir que positivo. Muy bien, César, ¿por qué positivo? Veamos, al menos donde está definido en el J no se están utilizando valores negativos. Ok. ¿Alguien más tiene un aporte que hacer respecto a eso? La respuesta de César está correcta. Lo que quiero es que me digan por qué está correcta. Y del circuito se logra ver. Porque es una bobina, profe. Porque es una bobina. ¿Ok? Es un circuito que tiene un factor de potencia que es atrasado. Y el circuito factor de potencia atrasado, por ser una bobina, es ángulo positivo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un dato más. Sabemos que esto es 120 ángulo de 0 igual a algún valor de magnitud con ángulo de 45 que de seguro es positivo, multiplicado por la corriente en el refri 1, ¿verdad? Y la corriente en el refri 1, vamos a ver qué nos dicen los datos. El motor del refri 1, la corriente nominal es 8.5 ARMS, es decir, ahí nos están diciendo, corriente nominal quiere decir la corriente con la que trabaja un dispositivo, que es la que recomienda el fabricante. ¿Ok? 8.5. Aquí tenemos sus 8.5 amperios RMS. ¿Con qué ángulo, chicos? ¿Qué ángulo tiene esa corriente? Por medio punto en el primer examen, ¿qué ángulo tiene esa corriente? Tiene menos 45. Correcto. ¿Quién sos vos? Steven Badillo. Steven Badilla. Ok, déjame apuntarte por acá. ¿Me recordás, por favor? Sería bueno, Steven, que me mandes un correillo, ¿verdad? Con eso, porfa. Está bien. Ok. Steven, explícanos cómo calculaste eso. Di por el factor de potencia que era, o sea, teníamos 45 en De el factor. total y Ujú. como en el
en el voltaje era 0, entonces para que diera el 45 tiene que ser menos 45 en la corriente. Correcto. Vean que también es fácil si uno lo plantea de esta forma. 120 ángulo de 0 dividido entre algún valor de magnitud de la impedancia, ref 1, ángulo de 45 es igual a 8.5, el ángulo de la corriente, con toda esta operación. ¿De acuerdo? 0 menos 45, entonces esto quiere decir que es 8.5 con ángulo de menos 45 grados. ¿Ok? Esta sería entonces la corriente del refri 1. Ok. Podemos sacar la magnitud de ZRF1. Chicos, podemos. Creo que sí. ¿Cómo? A ver. ¿Se podría aplicar de nuevo ley de Ohm? No. Ok, tenemos la tensión, tenemos la corriente, ya sale, ¿verdad? Ujú. Así de sencillo. Pero todavía es más sencillo. Vean que yo tengo aquí una operación de fasores. Entonces, si yo digo, ok, es lo mismo si yo paso esto acá que está de este lado, paso este que está multiplicando y ya lo tengo completo a dividir. Me queda 120 ángulo de 0 dividido entre 8.5 ángulo de menos 45. Esto me da entonces Z en el refri 1. ¿De acuerdo? Vean que todo concuerda. De hecho, me está dando el ángulo positivo porque es 0 menos 45, queda 45 aquí. ¿Y esto da? A ver, 14,12 ohmios con 45 de fase. Esto sería ohms. ¿De acuerdo? Bueno, esto está bonito, ¿verdad? Les dejo de tarea de con un análisis muy parecido, por favor, sacar la Z de RF2. ¿Ok? Profe, Ajá. una pregunta. Con ese último resultado, si se pasa a polares, Ajá. No, a rectangulares. a rectangulares, ajá. Lo que haría sería, la parte real sería la resistencia y la otra la bobina, ¿verdad? Debería, sí. Ujú. Ok, Ujú. gracias. Ok. A ver, hay que tener un poquito de cuidado con eso que acabas de decir, porque lo que tenés de ese lado es J omega L, ¿verdad? Del lado imaginario. J omega L, entonces tenés que usar omega para poder saber cuánto es L en realidad, porque lo que te está dando ahí es una impedancia. O sea, lo que tenés, ZRF está compuesta así. Esa pregunta está buenísima, de hecho. ZRF1 y eso genera unos errores. Eso nos daría R del refri 1, o más bien, sí, nos daría R del refri 1 y nos daría más J, Z de la bobina del refri 1. Entonces, esto es J omega L. Para poder sacar L, hay que tomar ese valor de la parte imaginaria y dividirlo entre omega. ¿Ok? Es decir, no nos da directo la bobina. No nos da directo esta parte porque estamos tratándolo como impedancia. Estamos sacando Z de acá. Hay que quitar, bueno, la parte real, esa sí es muy fácil porque no envuelve
no envuelve nada con la frecuencia. Pero aquí tenemos 120 voltios a 60 Hz, entonces no nos da directo L, nos da Z sub L1. ¿Ok? Ok, sí. Hay que dividirlo entre omega para que dé 2pi por 60, ¿verdad? Ok. Bueno, chicos, entonces les queda de tarea ver la parte de la ZRF2, la RFI2.